buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Todas las personas sabemos qué importante es el trabajo de los transportistas en nuestra sociedad. Básicamente todos nuestros recursos pasan en algún momento u otro por un camión para que pueda llegar hasta nuestra vida. Esta labor requiere de muchísimas horas y no es fácil conducir durante tanto tiempo, pues aunque vayas sentado, tienes que tener todos los sentidos puestos en la carretera, y esto por lo regular es muy cansado. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Don Lacho, el camionero. La siguiente historia está basada en hechos reales y es de Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Aquella noche recibimos la llamada de Don Lacho e hicimos su historia tal cual la contó. Me cambié de ruta cuando mi patrón contrató a mi hijo, pero él iba a agarrar rumbo a Guadalajara y yo el trayecto más corto, que era rumbo a Cedral y Ciudad Valles. Trabajamos para una empresa de lácteos y surtimos en varias partes, y nos gusta el jale, aunque a veces es pesado, por eso de los accidentes y alguna que otra cosa que uno puede ver en las carreteras. Esto me pasó en el año 2015 para ser exactos, cuando recién mi hijo había agarrado su unidad. Era el primer viaje que él realizaba para la Huasteca Potosina. Como había problemas de vialidad allí en la autopista, decidí irme por la carretera libre. Aparte, era más tranquilo y me gustaba ese trayecto. Una vez fuimos a unos parajes de Aquismo y nos fuimos de ahí en un viaje familiar. Había quedado de salir de ruta a las 4 de la mañana, más o menos, calculando llegar a las 9 a Ciudad Valles, porque yo manejo con precaución y esa madrugada estaba haciendo mucho calor por acá. Entrando a la sierra, empezó a lloviznar y en una de esas sentí como que la unidad venía tambaleándose. Me orillé y efectivamente tenía una llanta ponchada. Se había reventado. En ese momento eché madres y todo porque yo me iba a retrasar a la llegada. Pero ni modo, así es este jale. Quise esperar a que amaneciera para ir a una llantera o una vulcanizadora para que me ayudaran a cambiar esa llanta. Ya estoy viejo y temía lastimarme la espalda por una operación que tuve hace como unos 5 años atrás. Pero aún así, que agarro mi tubo e hice el intento de aflojar aquellos fierros. Estaba lloviendo y cada vez esa lluvia era más fuerte. Como es pura sierra, comenzó a llenarse de neblina y la lluvia arreciaba. Y ahorita estoy cayendo en razón, que me doy cuenta de que andaba cerca de San Nicolás. Entonces, yo ya estaba todo empapado y decidí ir a la cabina para cambiarme y esperarme a que amaneciera. Entré, y justo cuando cerré la puerta, escuché unos golpes en la lámina de la puerta. Me asomé, y abajo estaba un niño chiquito, como de algunos 5 años. Estaba sin playera, solamente me observaba. ¿Qué quieres, niño?, le pregunté pensando que era algún chamaco de por ahí, pero en el fondo algo me decía que eso era malo o que no era de este mundo. Pero agarré valor. El niño solo estaba allí parado sin decir nada, y luego se fue para atrás. Ya no lo vi. Me esperé un poco, y por la curiosidad, quise ir a ver dónde se había metido. Cuando descendí de la unidad, solo alcancé a escuchar que había corrido para atrás del camión. Le dije que se fuera a descansar. Caminé algunos pasos, y ya cuando estaba por verlo de cerca, que me resbalo con un trozo de lodo y me caí de pura boca. La lámpara se me cayó y se fue rodando hasta la orilla. Me levanté y agarré la lámpara. Aquel niño estaba del otro lado de las guarniciones de seguridad. El chamaco tenía la cara como deforme. Estaba feo ese niño. Pobre, pensé. Pero luego me le quedé viendo y comencé a ver que se levantaron otras 2 personas pero adultas. Me hice a un lado sin dejar de alusar, y era un hombre y una mujer. Tenían una ropa muy extraña
llena de lodo y mojados. Estaban ahí viéndome los tres. Les dije que se fueran a descansar de nuevo y vi que apuntaron hacia su derecha sin voltear. Aventé la luz hacia donde estaban apuntando ellos y estaba una capilla, de esas chiquitas que les hacen cuando hay un muerto en la carretera. A un lado de esa capilla había 3 cruces, 2 grandes y una chica. Me persiné y ya no quise seguir haciéndoles caso. Solo agaché la cabeza, intenté estar tranquilo y me prometí que iba a prenderles una veladora. ¿Quién sabe quiénes eran esas ánimas? Pero se veían muy tristes. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero en las carreteras suceden muchísimos fenómenos paranormales, como el siguiente. Cuando conocí a Manuel fue durante un fuerte aguacero, allá por el municipio de Coxcatlán. Yo andaba caminando por la carretera que va de Axtla a Coaxtla, y se me había hecho muy tarde. Tuve que quedarme a resguardarme de aquel aguacero allí en una comunidad. No recuerdo el nombre, sinceramente, así que me metí corriendo a esas paradas de camiones de transportes que hace la gente con palma y otates. No tenía reloj, pero seguramente eran cerca de las 9 de la noche. Revisé mi mochila para ver si no se había mojado mi lámpara de mano. En ese momento la saqué y la prendí para luzar un poco. La electricidad se fue de ese lugar y solo podía ver cómo el rayo de la luz que atravesaba las gotas de las lluvias fuertes caían. No había gente corriendo con sus focos en la mano. Solo podía escuchar cómo levantaba el agua aquella casita de lámina que estaba a unos metros detrás de mí. De repente, comencé a escuchar una respiración agitada acercándose y luego se paró a un lado mío. Un hombre al que por obvias razones no le eché la luz a la cara. Me extendió la mano y lo saludé. Estaba muy helado, muy frío. «¿Se vino el agua, verdad, joven?», fueron sus palabras, y así comenzamos a platicar. Entre la charla, me comentó que vivía cerca de la entrada de un ranchito, pero que se le había hecho tarde por andar en la milpa trabajando. No sé por qué motivo me preguntó por mi abuelo paterno para ser exacto, y lo mencionó. Le dije que mi abuelito ya hacía años que había fallecido, y después de esto me dio una palmada en el hombro. Se despidió corriendo entre la lluvia, y yo le aventé la luz a la tierra para que no fuera a caerse, pero al hacerlo, ya no vi a nadie. Ahí pasé la noche acurrucado y empapado. Cuando menos pensé, el cielo estaba morado. Ya iba a amanecer. Solo me quedaba aquel recuerdo del aguacero de hacía horas atrás. Una señora me saludó y yo le pregunté que si vendían café por ahí, pero muy amablemente me dijo que no, pero que le esperara ahí y que ella me iba a traer uno. Platicamos un poco y se metió corriendo a su casa. Le dije lo que me había pasado en la noche en la parada y que había conocido a un señor muy amable llamado Manuel. Al escuchar estas palabras, ella se puso pálida y se metió. Ya no la vi. Más adelante pasé a comprar una botella de agua a una tiendita y platiqué con don Cipriano, el dueño de ese lugar. Hablé sobre don Manuel y el señor se persinó. «Joven, disculpe por lo que le voy a decir, pero el Manuel que vio usted ya murió hace muchos años. Una camioneta de pasajeros lo arrolló ahí enfrente de la parada». En ese momento me sentí mareado, pero volví a la parada y efectivamente, ahí había una cruz pequeña con su nombre. Todo esto que me pasó fue algo muy extraño. Estas historias las quise compartir con ustedes. Se dice que poner una cruz en donde murió una persona a causa de un accidente automovilístico o de una manera trágica es una costumbre que en México data desde la época colonial. Las cruces en los caminos son una forma de simbolizar el descanso del alma de las infortunadas personas que han fallecido de una manera abrupta. Estas cruces son testigos de que ahí sucedió un hecho mortal, y se dice que la cruz fue la única compañía de Jesucristo a la hora de morir. La amó y por medio de esta nos redimió. Cuando una persona pone una cruz en ese lugar,
donde ha fallecido una persona es entregarle el alma al Señor Jesucristo. Cabe mencionar que esa cruz, antes de llevarla y de colocarla, tiene que ser bendecida por un sacerdote. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.